vamos a conversar sobre la presentación del libro de Javier Prado, La élite inclusiva. Y por supuesto está con nosotros José Ignacio Peña, historiador y editor de la publicación. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces para que nos comentes, ¿no? La vida de Javier Prado. Muchos sabemos que fue un jurista, filósofo e intelectual de la primera línea, obviamente, y también maestro, rescatar también esto, ¿no? Pero muy pocos conocen en sí la vida de él, incluso lo relacionan solamente con lo que es la avenida Javier Prado. Entonces hay que darle a conocer a los ciudadanos que nos están viendo por qué es importante conocer sobre Javier Prado. Bueno, Javier Prado Ugarteche, 1872-1921, fue un brillante intelectual peruano, político, abogado, filósofo y educador de principios del siglo XX, que con precocidad hiciera sus estudios en la Universidad de San Marcos. Fue decano de la Facultad de Letras y ocupó durante 5 años el rectorado de la Universidad Mayor de San Marcos, de 1915 a 1920. Durante esa época fue llamado Maestro de la Juventud, título que se lo dio los mismos estudiantes. Asimismo, ejerció cargos políticos en su país, siendo senador, canciller, presidente del Consejo de Ministros, embajador y vocal de la Corte Suprema de la República del Perú. En 1907 integró el Congreso de la República, siendo senador por el departamento de Lima. En 1919 fue reelecto para ese cargo y presidió la Comisión de Constitución para la elaboración de la Constitución Liberal de 1920, que se proclamaría ese año. Legó también un maravilloso museo compuesto por una gran colección de pinturas y bocetos de los más grandes pintores peruanos, pinturas coloniales de la escuela cusqueña, una gran huacoteca de las culturas prehispánicas, muebles de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, colecciones de porcelana y otros objetos interesantes. Fue un hombre sumamente dinámico, visionario, dejó una presencia efectiva en nuestra historia, dejando un legado de la mayor importancia en todas las actividades de las cuales participó. Además, en 1914, una de las actividades políticas más importantes fue liderar el movimiento de opinión en defensa del sufragio popular que ocurrió en el año 14. Esto fue que tras caer el gobierno de Billinghurst, el 4 de febrero de 1914, por un golpe de Estado, se formó una junta de gobierno presidida por el coronel Benavides, que quería en ese momento poner a Roberto Leguía como vicepresidente de la República. Sin embargo, había un grupo grande que decía que debían darse las elecciones presidenciales. Javier Prado fue llamado a formar parte de ese bando y, fiel a sus convicciones, se decidió dirigir en la República la gran campaña cívica del movimiento de opinión a favor de las elecciones populares, que se dio en marzo de 1914 y que resultó totalmente popular y que al final logró su cometido, que el próximo año, en el año 15, se den elecciones generales y se eligió en ese momento al señor José Pardo. Claro, y en ese sentido también quisiera tocar, ¿no? Otro aporte que destaca justamente a Javier Prado es la elaboración de la Constitución de 1920, ¿no? ¿Por qué es importante entonces esta Carta Magna? Si nos podría decir, por favor. Bueno, fue una Carta Magna porque fue muy liberal y entre las cosas más importantes fue que le dio el reconocimiento a las comunidades campesinas, ¿no es cierto? Y fue, pese a que se estaba dando en el gobierno de Leguía y que había este gobierno es conocido, o se le dice ser un poco dictatorial, esta era una Carta Magna muy liberal, en el sentido también de dar educación, reconocer derechos a la población. Entonces, fue una carta bastante amplia para su época, ¿no? Y él presidió esta comisión de constitución que fue la que eventualmente elabora la constitución, ¿no? Ahora, algo que quizás a nosotros, a varios ciudadanos, quizás tampoco les han quedado claro, es sobre el nacimiento de Javier Prado. Ya quisiera poner énfasis, ¿no? Porque obviamente claro que Javier Prado, en estos estudios que señala que nació el 8 de enero de 1972 en Chile, y algunas enciclopedias señalan también lo mismo, pero otros dicen que nació el 3 de diciembre de 1871. En total, ¿cuándo nació Javier Prado? ¿Nos podrías aclarar esto, por favor? Revisando documentación que he podido ver, ¿no? ¿Qué pasó?
Su padre, el general Mario Ignacio Prado, en un momento dado, en el año 68, se va al exilio a Chile, ¿no? Y Claro. en el del año 68 al 73 más o menos, eh, en- tiene algunos hijos que nacen ahí, entre ellos Javier Prado, ¿no? Él nace en el año 72, el 8 de enero, pero fue nacionalizado. El general Prado se fue al consulado de Valparaíso y quiso nacionalizar a sus dos hijos varones, que estaban vivos en ese momento, que eran Mariano y Javier. Mariano había nacido en el 70 y Javier en el año 1872. Y luego, cuando ya regresa la familia alrededor del año 73, ya se mantiene, vive en el Perú, ¿no? Y en realidad sí se llegó a nacionalizarlo peruano, ¿no? Eso fue el primer acto que quiso su padre, ¿no? Y además él siempre se consideró peruano, ¿no? Porque el padre lo nacionalizó y él vivió en el Perú y, bueno, y está demostrado de que quiso mucho a su patria, ¿no? Exactamente. Ahora finalmente sí podríamos hablar sobre la vida universitaria de Javier Prado, ¿no? Y también sobre su muerte, que es muy importante resaltar. Como sabemos, su vida universitaria empezó a los 14 años catedrático, a los 21 canciller, a los 30. Además también recordemos que fue congresista también Javier Prado. Pero algo que no nos queda claro quizás fue de su muerte, ¿no? En varias también enciclopedias, en varias informaciones, en Wikipedia, que se ha buscado incluso información, no señalan bien lo que es su muerte. Si nos podrías aclarar también ese tema, por favor. Bueno, Javier Prado, sí, efectivamente, fue un brillante intelectual que entró con precocidad a la universidad a los 14, 15 años, muy joven, ¿no? Exacto. Y pudo recibirse de abogado para luego llegar a ser doctor en leyes y Claro, además jurista, fue filósofo, catedrático. ¿no? Exactamente, hay que rescatar también. Sí, fue catedrático Ujú. en la universidad, ¿no es cierto? Mayor de Y San además, Marcos, claro. Ujú. la universidad en ese momento, la única universidad, digamos, era la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? La católica va a salir después. Entonces, él era catedrático en esa universidad y también filósofo, efectivamente, ¿no? Claro. Primero, siguió la doctrina positivista y lo más importante también es, él quería que estaba a favor de una educación popular que llegue a todas las masas y que la educación también sea una educación laica que pueda sacar a la gente al progreso, ¿no es cierto? Que ayude a poder trabajar luego de ser una persona educada, ¿no? Entonces, es un poco lo importante de él, es que consideraba que la instrucción de las personas era lo más importante para avanzar en el mundo, como estamos ahora, ¿no? Que todo el mundo trata de tener un trabajo, si te educas, si vas a una universidad o un instituto y tienes esa preparación, vas a tener mejores, digamos, chances de poder lograr un mejor trabajo, ¿no? Claro. Siempre la instrucción la veía él como que era algo gravitante, era importante para el ser humano y está siempre hablando de ello. Por eso cuando uno de sus títulos del libro dice, el problema de la educación es que él quería que la educación llegue a las masas, ¿no es cierto? Y una buena instrucción. Y sobre todo en los trabajos educativos que si tenían que ver con el Perú, mejor todavía, para poder la gente poder conocer a su patria, ¿no? Claro, Más. ahora, señor José Ignacio, antes de que nos se termine el tiempo, por favor, si nos podría invitar cuándo se va a realizar esta publicación, por favor. Bueno, esta publicación va a darse el martes 29 de noviembre a las 7:30 de la noche, ¿no? En el Museo de Arte de Lima, en el Mali. Y lo más importante que quería comentarte de este libro es que lo que persigue es dar una visión de este eminente intelectual como una figura gravitante en los inicios del siglo XX a través de diferentes artículos de especialistas. O sea, van a haber artículos de especialistas, dos especialistas en filosofía, un especialista en educación, un especialista en derecho, un especialista en genealogía, en coleccionismo. Eso es lo más interesante, ¿no? Que van a ver, los especialistas han escrito esos artículos y además está acompañado de extensas reproducciones fotográficas de Javier Prado, de su época, su familia, su parte política y educadora,
sus Claro. retratos y su colección particular, que era un museo, que eventualmente va a donarse a finales del siglo Per- XX al Mali. Perfecto, muchísimas gracias por esta participación, por ayudarnos a conocer más y por la invitación que nos han hecho. Ya lo saben, están todos invitados para que puedan realizar esta publicación. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias también, muy agradecido. Gracias. Y nosotros hemos conversado con José Ignacio Peña, historiador y editor de la publicación, de la presentación de este libro, Javier Prado, La élite inclusiva. Es momento de ir a una pausa y retornamos.